Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias esta mañana, otra vez en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, y ahora sí vamos a terminar el capítulo 4 el día de hoy, con estos últimos versículos, para que ya el próximo domingo entremos en el capítulo 5. Y antes de empezar, vamos a orar. Nuestro buen Dios, en esta mañana queremos ponernos en tus manos, bendito Dios, para recibir tu palabra. Padre, prepara nuestros corazones para que tu palabra verdaderamente quede allí y también podamos ponerla en práctica, no solo en conocimiento, Señor, sino que también en nuestra vida práctica podamos ser más como tú, Señor. Perdona, Padre, nuestras faltas, limpia nuestros corazones, Señor, y que tu iglesia cada día, Señor, crezca más y más en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a leer para comenzar estos versículos del 17, capítulo 4, del 17 al 32. Y vamos a comenzar. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su muerte, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu de Dios, Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pues bien, hermanos, estamos ya, como mencionamos, en la parte práctica de esta carta de Efesios, y hemos visto, amados hermanos, ya repetidas veces, repasado la unidad del Espíritu, que nos fue dada la gracia conforme al don de Cristo, dones ganados por Cristo para su iglesia como regalos para trabajar en aquel que es la cabeza, que es Cristo Jesús, que Dios nos dio pastores, maestros y evangelistas a fin de perfeccionar a los santos para que todos llevemos a cabo cada uno la obra del ministerio a que fue llamado. Que tenemos un propósito de guardar la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, para que por último lleguemos a ser más y más como Cristo y nuestra meta sea esa altura de la plenitud de Cristo. Y por último, estos tres propósitos y la enseñanza de pastores, maestros, evangelistas, para que ya no seamos como niños fluctuantes llevados por doquier viento de doctrina, y así, amados hermanos, evitar el error en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Ahora vamos a ver que Pablo continúa diciéndole a los efesios
pues contrastes. Esto que acabamos de leer, si nos damos cuenta, son contrastes que Pablo va a ponernos, ¿verdad? Nuestra vida antes de conocer al Señor Jesucristo y nuestra vida posteriormente, después de haber conocido al Señor Jesucristo. Así de sencillo, nada más que Pablo va a hacer un análisis detallado, digamos, un zoom a esta vida práctica que cada uno de nosotros debe tener en Cristo Jesús, para ya no andar como los otros gentiles, como dice Pablo, que andan en la vanidad de su mente. Por eso Pablo empieza diciendo una exhortación. Esto pues digo y requiero, es una exhortación para aquellos cristianos en Éfeso y por supuesto también para nosotros hoy en día, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pues bien, así como ahora les habla Pablo a los Efesios, Dios nos hablará a nosotros, amados hermanos, en esta exhortación, como les comento, de contrastes, de el antes y el después. Todos los cristianos, amados hermanos, tenemos un antes y un después. La vida cristiana empieza con un choque entre nosotros, entre nuestro pecado y la palabra de Dios, que me dice quién soy, que me dice que soy pecador y que Él es santo, justo, misericordioso y bueno. Así que la mirada que dirige Pablo es hacia el hombre sin Cristo primeramente, llamándole gentiles, que también en la Biblia hemos encontrado que son personas que en aquel entonces eran personas inconversos, impíos o mundanos, ¿sí? Que tenían precisamente la mente del mundo, la carne y el pecado en sus vidas, y que su corazón estaba precisamente ubicado en el pecado. Así que lo que Dios hizo para bendición del hombre, desde su creación el hombre mismo lo convirtió en maldición por la caída del hombre. Y lo vemos en Génesis allá, en Génesis 3. La mente y la vanidad del hombre se rebeló contra Dios. Así que desde la caída de Adán, esto ha sido una cadena de destrucción, amados hermanos. Desde que el hombre peca y se rebela contra Dios, ha repetido y repetido y repetido el pecado por miles y miles y miles de años. Así es que el hombre, desde que desobedece al Señor y cae en pecado, cae en estas acciones, ¿verdad?, repetidas de muerte espiritual, de adulterio, de robo, de envidias, de celos, y así esa cadena la humanidad no la ha roto, sino que ha continuado en destrucción, en maldad y en pecado. Y no solamente la ha continuado, amados hermanos, sino que la ha construido cada día más esa destrucción. Parece paradójico, pero ha construido una destrucción, pero ha ido eslabonando, ¿verdad?, esa destrucción misma del hombre. Por eso Pablo, la exhortación es: ya no andéis como otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Y qué es vanidad? Es ser arrogantes, engreídos, soberbios, que depositamos nuestra confianza, amados hermanos, en las cosas mundanas de la vida. Y que teniendo el entendimiento entenebrecido, ¿por qué, hermanos? Dice la Biblia, por la dureza de su corazón. La dureza del corazón es aquella que ignora deliberadamente los consejos de Dios, su amor, su justicia, su plan, su propósito para cada uno de nosotros. Ese corazón duro es andar ajeno a la vida de Dios, es una mente vana, es una mente trivial y es una mente fútil. Trivial porque esa vida está vacía y no tendrá trascendencia en ninguna parte ni en el cielo. Es fútil porque es una vida sin propósito, sin sentido, inútil, y se entregaron todas estas mentes vanas a toda clase de impureza, y entonces perdieron toda sensibilidad para hacer con avidez el pecado, ¿verdad?, y entregarse a la lascivia. Por eso dice el versículo 19:
los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Por eso, amados hermanos, las personas sin Cristo desean intensamente hacer algo o tenerlo, ¿verdad? Al costo que sea. Éramos todos así. Todos éramos necios, ignorantes, duros de corazón y anduvimos en otro tiempo en los deseos de la carne. Por eso Colosenses 3 también nos lo dice. Haced pues, dice Colosenses 3, 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, dice el Señor, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El hombre así, amados hermanos, no permanecerá sin castigo. Dice la Biblia que la ira viene sobre los hijos de desobediencia. Así que no quedarán impunes aquellos que con avidez, con ignorancia y con la vanidad de su mente se llevan a cometer toda clase de impureza. Pero los que ignoran y se burlan de la cruz tienen su recompensa. Por eso en el mundo, cuando uno presenta el evangelio, cuando uno presenta la cruz, hay muchas personas que se ofenden. De hecho, la cruz de Cristo ofende a mucha gente. En vez de ser atraídos por esa cruz en amor, en misericordia, en arrepentimiento, cuando uno habla de la cruz, mucha gente se ofende y entonces hasta se burlan. Pero no nos sorprendemos porque así éramos nosotros. No nos sorprendemos porque todos venimos de esa herencia de maldad y de perdición. No nos sorprendemos porque todos en algún momento desaprobamos a Dios. Todos en un momento ignoramos al Señor. Todos en un momento de nuestra vida, amados hermanos, con nuestros hechos, negábamos a Jesucristo y lo ignorábamos. Así es que así éramos todos. Y la exhortación de Pablo es: ya no andéis como ellos. Ya no andéis como ellos. Porque nosotros hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Por eso el versículo 20 dice: mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. Pablo expone claramente y con pocas palabras nuestra conversión, amados hermanos, de una vida de tinieblas a una vida de luz. Dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y aprender a Cristo, amados hermanos, no solamente es aprender acerca de Cristo, sino conocer y aprender de Cristo es una relación íntima, personal, experimental con Jesucristo. Dice Gálatas 2:20, Pablo lo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. Es decir, ese viejo hombre murió, mas Cristo ahora vive en mí, creando a su imagen un nuevo hombre. Un nuevo hombre. Y Pablo lo sabe muy bien, porque él ya no vivía para sí mismo como antes en su conversión, como él la relata ya en Hechos 9. Es algo impresionante el testimonio de Pablo.
Así que, siendo él religioso, siendo altivo, siendo soberbio, siendo perseguidor de la iglesia, andaba en la vanidad de su mente. Así es que si pudiéramos tener una persona autorizada para escribir estas palabras, es el mismo Pablo, que ahora enseña a la iglesia en Éfeso, que ahora enseña acerca de oír y aprender de Jesucristo. Pero quisiera empezar por aquello que no es aprender de Cristo. Primero, lo que no es aprender de Cristo, y esto que tiene que ver, hermanos, con nuestra congruencia como cristianos. Y vaya que ser congruentes es lo más difícil entre lo que he aprendido de Cristo y lo que vivo todos los días. Así que no es aprender de Cristo tener mucho conocimiento bíblico, pero sin vida cristiana. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? Que si usted se sabe toda la Biblia, haya tomado todos los cursos bellísimos de esta iglesia y todos los discipulados y todo el conocimiento de la Biblia, pero no vive la vida de Jesucristo, sigue usted siendo o seguimos siendo carnales. Así es que aprender a Cristo no es aprenderse toda la Biblia si usted no vive la vida de Jesucristo en su corazón. Tampoco es aprender a Cristo asistir a la iglesia por costumbre. Y no me malinterpreten. No digo con esto que dejen de congregarse, sino por el contrario, hemos visto la importancia de congregarse, ya que eso nos edifica y nos hace crecer juntos para mantener la unidad de la fe, soportarnos unos a otros y conocer así al Hijo de Dios. Pero me refiero a venir a este edificio, a este lugar, por costumbre nada más, como un ritual de los domingos. Nada más como me levanto, quiero ver a mis amigos, quiero ir, quiero cantar. Pero eso, amado hermano, si lo haces por costumbre y todavía tu vida no refleja a Jesucristo, eso quiere decir que no has aprendido de Cristo. Precisamente eso es la religión con tradiciones y con costumbres humanas. Ir a un lugar pensando que ahí está Dios, cuando Jesucristo mora en nuestra vida y en nuestro corazón. Jesucristo nos acompaña a donde sea que nosotros vayamos. Y la pregunta es si hemos aprendido de Cristo y estamos manifestando en olor fragante la vida de Jesús en cada una de nuestras acciones y tareas que estamos haciendo todos los días. Por eso, cuando el versículo 21 dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, ¿verdad? Esto es el puente entre no hemos aprendido hacia Cristo, como habiendo oído y haber sido por él enseñados. ¿Para qué? Para que esa pasada manera de vivir quede despojada por completo y ese viejo hombre quede fuera de nuestras vidas. Aprender a Cristo es oírle y aprender de su verdad. Él es la verdad, Él es la justicia, Él es la vida, Él es el yo soy, amados hermanos. Él es el yo soy. Así es que abrir nuestros oídos y abrir nuestros corazones para que las palabras de Jesús entren en nuestra vida
nos va a ir renovando todos los días nuestra mente para ser más como Él y para poder ser revestidos con ropas nuevas y limpias, un nuevo hombre, una nueva mente, un nuevo corazón. Y es cuando reconozco lo miserable que soy delante de Dios. Como lo expresó Job allí en Job 42:6, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y esa es la actitud de una persona que conoce, aprende y oye del Señor Jesucristo. Ya no es más soberbia, ya no es más engreída. Sus valores morales y el sistema de valores que tenía en su vida pasada prácticamente quedan en polvo ante el amor, la santidad que Jesucristo ha tenido para conmigo. Dice Juan 20:31, pero estas cosas os he escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Creyendo, teniendo fe en Jesucristo, tenéis vida en su nombre. Así que no hay otra solución para el hombre en que podamos ser salvos y transformados, sino solo en Jesucristo. Pero la pregunta, amados hermanos, ¿qué escuchamos? ¿A quién oímos? ¿Y de quién lo oímos? Normalmente escuchamos a nuestro propio yo. Y nuestro propio yo tiene una facilidad y tiene algo que nos hace, que nos convence. Si yo escucho a mi yo, siempre me dará la razón. Si escucho a mi yo, siempre tendré argumentos para pecar. Si escucho a mi yo, alimentaré mi propia opinión. Si escucho a mi yo, siempre tendré yo la razón. Si escucho a mi yo, los demás son los pecadores, no yo. Si escucho a mi yo soy bueno y no tengo nada de qué arrepentirme. Escuchar nuestro yo todos los días y no a Jesucristo. Cada vez que tomamos una decisión, cada vez que nos ofenden, cada vez que nos sentimos enojados, tristes o amargados, escuchamos nuestro propio yo y entonces empezamos a lamer nuestras heridas, a tratar de justificar nuestra condición, a tratar de decirnos a nosotros mismos, yo soy bueno. ¿Y a quién escuchamos, hermanos? Hay que tener cuidado. Hablábamos la semana pasada de la importancia que tienen los maestros en esta iglesia. Hablamos la semana pasada de la importancia de la enseñanza en una iglesia. Y el oír y aprender de Cristo tiene que ver mucho con quienes nos enseñan en la iglesia. No por algo Pedro destina prácticamente unos 14 versículos allá en segunda de Pedro 2 para apuntar y tener cuidado de los falsos maestros. Por eso tenemos que darle gracias a Dios cuando un maestro prepara su clase para nosotros, para escuchar a Jesucristo, para oír a Jesucristo, para aprender a Jesucristo. Y más gracias todavía le tenemos que dar a Dios cuando ese maestro que nos enseña a los niños, a los jóvenes, a los viejitos, a los adultos, a los casados, a los solteros y a los dejados, nos enseñan con su vida. Y esa enseñanza es la más hermosa. Cuando yo escucho a un maestro hablar, habla no solamente con su boca, sus palabras de la palabra de Dios, sino su vida está hablándome a mí.
sus experiencias de vida. Y eso no quiere decir que sea perfecto, sino que sabemos que un maestro tiene problemas, sabemos que un pastor tiene problemas, sabemos que un maestro y un pastor se equivocan. Pero qué hermoso es saber, amados hermanos, que la misericordia y el amor de Dios nos hace aptos, capaces para poder enseñar a otros las hermosísimas verdades de Jesucristo. Aprender a Cristo es entonces aprender la sana doctrina, es aprender de mis hermanos su vida en Cristo Jesús. Y así el Señor nos dará un corazón nuevo. Dice Ezequiel 36:26, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vosotros, de vuestra carne, el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Qué hermosa misericordia del Señor. Versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que estamos en un cambio de ropas, en un revestimiento de un viejo hombre a un nuevo hombre. Así que, amado hermano, todos los días me despojaré de ropas viejas que pertenecen a mi vida pasada, a mi vida antigua, y las iré cambiando por ropas nuevas de santidad y de fruto del Espíritu. Todos los días. Todos los días. Seguramente en Éfeso ya estos cristianos eran convertidos, pero Pablo les exhorta a que todos los días estén atentos, porque ya son nuevas criaturas y tienen que ir despojándose de las ropas viejas que no les pertenecen ya. Ninguno de nosotros se levantó hoy en la mañana, al menos eso creo, y se puso la ropa más sucia que tenía para venir a la iglesia. O la más vieja. O la que ya trae hoyos por todas partes. Creo que todos procuramos ponernos una ropa limpia, planchar nuestra ropa, o por lo menos que venga medio desarrugada. Pero creo que todos venimos limpios con ropas limpias. Sería ridículo también que te fueras a trabajar todos los días con ropas sucias a tu trabajo. Pero hay quienes se sienten a gusto así. Hay quienes sí se sienten muy a gusto con ropas sucias. Son aquellos que no se han despojado de ese viejo hombre. Son aquellos que les da igual el pecado en sus vidas y que esa insensibilidad que han perdido, esa dureza de su corazón, ya no ven el daño que le están haciendo a sus familias o a su trabajo o a su iglesia. Cuidado, amados hermanos, porque hemos pasado de muerte a vida. Y dice Romanos 6 que ese viejo hombre ha sido crucificado juntamente con Cristo en la cruz del Calvario. Así es que ese viejo hombre está muerto en la cruz. Pero el dejar de aprender de Cristo y el dejar de oír a Cristo me lleva al peligro, amado hermano, de seguir comportándome como mi viejo hombre. Como mi viejo hombre. Dice Colosenses 3, ahí del 8, versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia,
palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Siempre vamos a pecar, todos los días. Por eso necesitamos a Cristo todos los días, no solamente el domingo, hermano. Todos los días necesitamos lavar nuestras ropas con la sangre del Cordero. Negarnos a nosotros mismos, porque mi viejo hombre ya está muerto. Ya está muerto. Así es que yo le digo en esta mañana, si ya cambió su ropa. Y vamos a ver cuáles. Pablo va a abordar un poquito más fino, se va a ir de la generalidad a la particularidad, y ahora va a abordar un poquito más fino y nos va a decir, pero quiero decirte esto, que entre tus hermanos, entre tu iglesia, y no solamente con la iglesia, sino también para con los de afuera, es importante que tu nuevo hombre deje de hacer lo siguiente. Y entonces nos va a dar el contraste de 3 comportamientos muy importantes para el crecimiento de la iglesia, para tu familia y para tu vida. Por eso dice, versículo 25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Mentiras. Mentiras. Decía yo, qué difícil es ser congruente entre lo que hemos aprendido y lo que hemos vivido y lo que vivimos. Todos hemos mentido, amados hermanos, en un momento dado en nuestras vidas. Y el que diga que no ha mentido, ya está mintiendo. Todos hemos mentido. La mentira, amados hermanos, es un vestido sucio de nuestro viejo hombre. El hombre viejo es como una pudredumbre, como hagan de cuenta como un pescado podrido que huele mal, y la mentira delante de Dios es pudredumbre, porque el diablo es padre de mentira. Jesús estaba, dice la Biblia, lleno de gracia y de verdad. Jesús habló siempre con la verdad. Con su verdad tal vez incomodó a muchas personas, pero también ha salvado a millones desde entonces. Jesús no comprometió la verdad para ganar amigos. Jesús no comprometió la verdad para ganar seguidores o quedar bien socialmente, ni aún comprometió la verdad para no ir a la cruz del Calvario, sino que fue de una sola pieza nuestro Señor. Siempre habló con la verdad. Así que, si hemos aprendido hacia Cristo, pues no tenemos excusa, ni derechos, ni argumentos que valgan para entonces hablar mentiras con nuestros hermanos o con los de afuera. La mentira, por tanto, es una vieja ropa que Dios aborrece, que odia de nosotros y que sí que va bien con el diablo. Hablemos como Jesús, con la verdad. Habla la verdad en tu familia. Habla con verdad con tus padres, jóvenes. La mentira, al final del día, nos va a traer un veneno a nuestra vida que va a quitar la paz que Cristo ha dado en nuestro corazón. La mentira
quita la paz de tu corazón. Si ya eres una nueva persona, no puedo entender cómo podemos vivir mintiendo, sabiendo que la misma Escritura dice que todo en su momento saldrá a la luz. Entonces el que miente todos los días, porque sabemos que una mentira lleva a la otra, es una persona que todos los días está turbada de su corazón, sabiendo que tarde que temprano su mentira va a salir a la luz y la va a revelar el Señor. Por eso dice: hablad con tu prójimo, con tu hermano, verdades. Si el cerebro enviase mensajes falsos a los pies, el individuo pudiera sufrir una caída con la que el propio cerebro pudiera sufrir un daño irreparable. Así es que en el cuerpo de Cristo, cuando nosotros mentimos, estamos dando una falsa señal a otro miembro, pero todo el cuerpo se va a caer y todo el cuerpo se va a dañar. Si el ojo ve a una serpiente, ¿acaso engaña al pie? Y si la lengua encuentra algo amargo, ¿acaso engaña al estómago? Entonces, amados hermanos, donde no hay sinceridad entre nosotros, no es posible la unidad espiritual de la iglesia. Por eso es preferible hablarnos con la verdad. Hablarnos con la verdad. Si es que hemos oído y aprendido así de Cristo. Segundo contraste: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. A ver, hermanos enojones, como dicen aquí en México, mechas cortas, o hermanos cerillos que se encienden muy rápido. La ropa nueva, bueno, dice el Señor, airaos. La base de la palabra sobre la que Pablo escribe airaos se refiere a la ira de Dios contra el pecado del hombre. Sí, muchos pudieran pensar o considerar que en Dios no hay ira, que solo hay amor. Y ciertamente Dios es amor. Pero el carácter de Dios contra el pecado, amados hermanos, es real. Su ira es real, severa y personal contra el pecado. Por eso acabamos de leer que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dios es santo, 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 y se opondrá inalterablemente al mal y hará acciones personales en contra de ese mal. Así es que la ira de Dios es el castigo al pecado y al pecador que no se arrepiente, derivado de un carácter santo y justo que mantiene el orden en su reino, que mantiene la santidad de su reino. Entonces, cuando Pablo habla de airaos, habla de un sentido de indignación hacia el pecado, que insulta los mandamientos del Señor. Yo me puedo airar en mi casa porque mis hijos están en pecado. Mal haría en no hacerlo, porque no puedo consentir el pecado. Puedo airarme porque vi cómo asaltaron a un viejito en la calle y lo maltrataron y me causa indignación, e incluso hasta puedo tener esa ira por el pecado de robo o de maltrato a un anciano. Nos podemos indignar como un hijo trata a su padre, con groserías, con peladeces. Y como iglesia debemos indignarnos y, ¿por qué no?, airarnos contra el pecado de los hermanos. Pablo no está diciendo que eso sea pecado, hermanos, al contrario.
Al contrario, en la iglesia hay una palabra que se llama exhortación. Y Dios nos llama a exhortar a los hermanos. Así es que eso no es estar enojados, ni es pecado. Si un hermano es reprendido, no es pecado. No, más bien, el pecado es no se ponga el sol sobre nuestro enojo. El pecado es precisamente dejar al enojo anidarse en nuestra vida tantos días, tantas horas, lo suficiente como para que el diablo nos empiece a aconsejar y a dar su opinión. Déjalo, no vale la pena que le hables. Tú fuiste el ofendido, no hagas nada. Él fue el que se portó mal, tú estás bien. Entonces el diablo entra y cauteriza nuestra mente y entonces tiene el pretexto perfecto para que tú no perdones. Y entonces causes división en la iglesia, en tu casa, en tu familia, o incluso lo que pasa muy seguido entre los esposos. Oh, no, ¿verdad? No, perdón, discúlpenme, perdón. En los esposos no pasa. Así es que si tenemos un pendiente, amado hermano, mi exhortación es arréglalo ya, porque lo que estás haciendo es dejar al diablo que te aconseje. Y mejor toma la Biblia, toma la experiencia, toma el aprendizaje de Jesucristo, porque así no hemos aprendido a Cristo, sino a Cristo le hemos aprendido a saber perdonar, a saber soportarnos los unos a los otros. Eso es lo que hemos aprendido de Cristo. Versículo 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La vieja ropa es robar. Yo creo que tanto en Éfeso, pero también como hoy, hay robo. Y sí que hay robo. Todos hemos tenido la oportunidad de robar y hemos robado dinero, tiempo, paz y muchas cosas más. Zaqueo, ustedes han leído la historia de Zaqueo, cobrador de impuestos. ¿Qué hacía él? ¿Cómo robaba? Cobraba de más, defraudaba. Pero Jesús lo llamó y le dijo: quiero posar hoy en tu casa, porque es necesario que me conozcas, Zaqueo. Y Jesús, no dice la Biblia qué le dijo a su casa, pero seguramente le predicó el evangelio. Y Zaqueo se convirtió, y la respuesta a ese arrepentimiento de Zaqueo fue que repartió todos sus bienes a los pobres. Y casi se queda con un tercio de lo que él había ganado. No solo robar es asaltar, porque si yo digo, yo nunca he robado, igual nunca he asaltado a nadie, ojo, no es eso. Robar incluso es cobrar de más también. Es no dar el trabajo que prometí o que tú prometiste por tu salario o por tus honorarios a otra persona. Es vergonzante cuando a uno lo contratan para hacer un trabajo, que en mi caso es un servicio profesional, y no entregar el trabajo y aún algo más tal vez, por lo que a mí me pagaron. Así es que robar no es asaltar solamente, sino dejar de entregar aquello que prometí entregar por mi sueldo, por mi trabajo, por mis honorarios, para lo que fui contratado. ¿Cuántas veces he escuchado: le pagué y se fue y nunca lo vi más? ¿Cuántas veces he escuchado: le pagué y me dio gato por liebre? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Sería indignante conocer a un cristiano que se le pagó unos honorarios, un servicio, un salario en tu trabajo y no cumplas con tu patrón. Eso es robar. Así es que cuando vemos la palabra robar, no es solamente jalarle la cartera al viejito en la calle,
sino es dejar de dar lo que tengo que dar y presentarme dignamente ante el mundo para decir cumplí con lo que se me pidió. Eso también es no robar. Todos hemos robado en nuestros diezmos y ofrendas. Debemos considerar, amados hermanos, que el hecho de que ganemos un sueldo, un honorario o ganancias de tu empresa no son nuestras, sino que son de Dios. Y que nosotros somos simples mayordomos, administradores de lo que Dios nos da. Y que lo que hacemos es simplemente agradecer a Dios con una pequeña parte de lo que Dios nos da. Así es que ya no hurtemos, sino trabajemos para compartir con los demás. Y hay tres cosas rápidas, tres principios importantes en este aspecto. Mis ingresos deben provenir de mi trabajo, nunca de los demás y gratis. La Biblia no habla del dinero fácil. El que trabaje, que no coma. Solamente los pensionados tienen derecho a percibir un sueldo sin trabajar. La fuente de ese ingreso es Dios mismo. Él tiene todo para mí y soy su mayordomo. Así es que cuida tu trabajo, Dios lo proveyó, y si no te conviene, cámbialo. Platicaba con un hermano, si trabajas en un bar y tienes problema de alcoholismo, cámbiate de trabajo. Si trabajas en un cabaret y eres hijo de Dios, cámbiate de trabajo. Por favor. Ya sería una pregunta que ni siquiera tienen que hacerle al pastor. Hermano, y sigo trabajando en un cabaret. Fíjate que trabajo de 12 de la noche a las 3 de la mañana. ¿Usted qué opina? Ah, no, hermano, qué bendición. No. Hay que, hermanos, hay que aprender a Cristo. Y el que trabaja comparte su ganancia con el que tiene necesidad. Sus padres, huérfanos, viudas. Y ojo, hermano, jóvenes que se quieren casar o que no se quieren casar. Tu sueldo es para compartirlo con tu esposa. Hay jóvenes que no se quieren casar porque dicen, chin, pero me quedo sin, y me quedo sin. Cuando Connie y yo nos casamos, pues teníamos para lo indispensable. Pero quiero decirles que el Señor bendice el matrimonio y todo va a llegar. Así es que compartes tu sueldo con tu familia. Y por último, dice el Señor, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Tu ropa vieja es las palabras corrompidas. Tu ropa nueva es hablar como Jesús hablaba, con gracia y en verdad. Palabras sazonadas con sal, con la palabra de Dios. Pudiéramos dar mayor testimonio, amados hermanos, si habláramos como Jesús habló. Y pudiéramos incluso como iglesia ser más atractivos al mundo si habláramos como Cristo habló. Hay hermanos o personas que apenas tocan un poquito la iglesia y mejor se van. Porque hubo un hermano que lo ofendió, un hermano que lo ignoró o un hermano que le dijo algo incorrecto. Cuando llega un hermano nuevo o una persona nueva y ve que es diferente como se habla en la iglesia, con gracia y con verdad, ese hermano lo más probable es que se quede aquí, aprendiendo más de Cristo. La lengua, dice la Biblia, que el que controla la lengua controla todo su cuerpo. La lengua es un mundo de maldad. La lengua enciende bosques. Así es que tengamos cuidado con lo que hablamos. Conclusión.
Amados hermanos, tenemos otra naturaleza en Cristo y hemos nacido de nuevo, y las viejas ropas ya no son nuestras. Basta ya, como dice Pedro, el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Basta ya. Si eres cristiano nuevo, hermano, no corras con ellos en el mismo desenfreno. No, hermano, ya no va contigo. No, hermano, ya no corras con ellos, porque tú eres de Cristo, eres apartado. Sí, el mundo va a invitar. El mundo tiene muchas invitaciones para ti. Invitar al adulterio, te va a invitar a la mentira, te va a invitar al robo, te va a invitar a la lascivia, a la pornografía. Hay muchas invitaciones para los jóvenes hoy en día y creo que me quedé corto. Pero joven, tú ya eres una nueva persona en Cristo. Tú ya eres una persona que no le pertenece al mundo y que costó el sacrificio de Jesucristo en la cruz para arrancarte de las garras del diablo y hacerte una nueva persona. Así es que desecha las mentiras de tu vida, la arrogancia, la soberbia que te ha caracterizado por años. Más bien sé humilde, paciente con los demás, perdonador con quien te ha ofendido, porque eso agrada al Señor. No se ponga el sol sobre tu enojo y reconcíliate ya, porque si no, estás siendo enseñado por el diablo. Trabaja y reparte, no defraudes y da lo que te pidan. Cambia tu ropaje de palabra corrompida a las palabras de gracia y bendice. Edifica a la iglesia con tu testimonio. Ama a tu iglesia no mintiendo, no robando y trabajando. Y si tú no tienes a Cristo, yo te invito en esta mañana a que basta ya, huyas del pecado y te escondas en Cristo, en la cruz del Calvario. Porque el Señor Jesucristo, así como al endemoniado gadareno, se presentó con él. Y estando él en su vieja manera de vivir, en su mente vana, y viviendo en sepulcros, desnudo, desventurado, miserable, y aún lo tenían que amarrar con grilletes porque era incontrolable. Cuando se presentó a Jesús, dice la Biblia que después de conocer a Jesús, este hombre, irreconocible para el mundo, estaba sentado a los pies de Cristo en su sano juicio. En su sano juicio. Un hombre loco, un hombre intemperante, un hombre agresivo, un hombre solo, estaba en su sano juicio. Y es precisamente lo que hace el Señor Jesucristo, joven, con tu vida, amigo, adulto, quien sea que seas, ponerte en tu sano juicio, porque Jesucristo te puede transformar. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, en esta mañana te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos haces ver que no debemos ser. Nos haces ver, Señor, qué cosas no son tu carácter, tu vida, tu amor. Y Señor, te pedimos que en esta iglesia, Señor, limpies el corazón de cada uno de nosotros, de nuestras familias, para andar en esa santidad e integridad que tú nos pides. Oh Señor, gracias por tu palabra, y a quienes no te conocen, Señor, te pido, Padre, que les toque su corazón para que puedan comprender que hay una solución en Cristo, que hay una solución en la cruz, en arrepentimiento.
y que Dios es perdonador, amplio en perdonar, y que Él no nos echa fuera, así como estamos. Padre, ayúdanos a no ser más como ese viejo hombre y transformarnos en la renovación de nuestra mente. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos todo. Amén.